Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Soy Wilson Barco. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Venezuela ya no es una dictadura. Hoy es una caja negra. Mientras Estados Unidos aumenta la presión para sacar a Nicolás Maduro, hay una pregunta. ¿Si puede entrar a Estados Unidos? ¿O qué podría encontrarse dentro de Venezuela? ¿Asesores extranjeros vinculados a Rusia, a Irán o a otros actores? ¿Drones, redes criminales, inteligencia paralela, estructuras que no usan uniforme pero operan en la oscuridad? Si el régimen cae, ¿qué fuerzas podrían activarse? ¿Y qué riesgos reales enfrenta Estados Unidos y la región si se abre esa caja de Pandora? Para despejar todos estos interrogantes, hoy nos acompaña Evan Ellis. Él es académico del Centro de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Es exintegrante del equipo de planificación de políticas del secretario de Estado Mike Pompeo y es uno de los analistas que mejor entiende la presencia de actores externos y redes ocultas dentro de Venezuela y la región. Señor Evan, muchas gracias por atendernos. Bienvenido. Gracias, Wilson. Para mí un gran gusto de estar con ustedes en este programa. Desde su análisis, ¿Venezuela sigue siendo un estado controlado solo por el régimen o ya funciona como un territorio fragmentado con múltiples actores operando en paralelo? Bueno, en mi análisis, Venezuela se puede entender como una franquicia de criminalidad. Por supuesto, por encima es Nicolás Maduro y los fieles a él, o sea, Jorge Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, etc. Ahí respaldando ellos es, o sea, las Fuerzas Armadas y Guardia Bolivariana. Y también ya con esto, soportando esto, es desde G2, o sea, inteligencia cubana, y varias otras entidades de inteligencia. Pero esta estructura permite una serie de actividades criminales por los quienes están operando en el territorio, estilo franquicia, desde el ELN a comandantes de las Fuerzas Armadas, a otros grupos, los sindicatos, el Tren de Aragua, etcétera, etcétera. Y toda esta actividad, desde el narcotráfico hasta minería ilegal en Faja de Orinoco, de extorsión, de remesas, fluye, o sea, parte de este dinero pasa por encima. Entonces, realmente se puede entender no solo como una estructura jerárquica, pero una franquicia con muchos intereses en seguir esta operación criminal que beneficia a todos ilícitamente en esta cadena, en mi opinión. Si Estados Unidos decide intervenir o aumentar su presión, ¿qué es lo más peligroso que se podría encontrar o menos visible en este territorio? Bueno, para mí el peligro viene no de la operación inmediata, sino después. Para mí, los Estados Unidos tienen fuerzas más que adecuadas de derrotar este régimen, porque el problema realmente es, por un lado, derrotar la inteligencia cubana y los otros, impidiendo un cambio en lealtades. La mayoría, en mi opinión, de las Fuerzas Armadas no iba a pelear contra una actuación por los Estados Unidos decisivo. Y yo creo que la habilidad de aplastar los sistemas de defensa aérea, o sea, los centros de comando y control, los casos antiguos rusos, Sukhoi 30, etcétera, etcétera, no es tan complicado. Tampoco es complicado de identificar y entregar con la ayuda de los marineros o operaciones especiales, o sea, casi todos los líderes de cartel de las solas. El problema es, o sea, la organización cubano, estilo cubano desde tiempos de Hugo Chávez, de la resistencia, de la Guardia Revolucionaria, etcétera, etcétera, y la orientación de una campaña de sabotaje y desestabilización, y públicamente han dicho que está planificado si hay una actuación. Entonces, para mí no sería como resistencia a los yanquis imperialistas de botas en la tierra, sino sería básicamente una actuación decisiva que pasa control al gobierno legítimo
legítimo de Edmundo González y María Corina Machado, pero después esta campaña para los rusos, los cubanos, el ELN, los chavistas radicales, Guardia Bolivariano, que estaba trayendo refinerías y otra infraestructura de petróleo, electricidad, etcétera, para intentar hacer el país no estable, no gobernable, para evitar una transferencia a un Estado de Derecho en que los quien ha ganado de estas actividades criminales sería contable, y también de intentar crear un gran lío que podría ya culpar a los Estados Unidos por esto. Entonces, realmente es esta campaña de sabotaje y terrorismo después de una actuación decisiva, y la implicación que podría ser acompañado por otra ola de migración como hemos visto en 2019 y 2020. Eso para mí es el peligro más central si hay una operación militar decisiva en Venezuela. Señor Evan, usted nos está hablando del acercamiento de Cuba, pero también existen estructuras o aliados de otros países que podríamos decir Rusia o Irán, que se podrían activar si el régimen de Maduro cae o si se siente muy presionado. Sí, por supuesto. O sea, hay realmente, para mí, lo más central desde antigüedad es los cubanos, porque esta G2 cubanos, vispas negras y otras entidades se han metido en Venezuela desde hace muchos años, con la invitación del régimen, empezando con Hugo Chávez. Sin embargo, como usted bien dice, también ha sido una colaboración de fuerzas rusas desde los antiguos grupos Wagner y otras fuerzas rusas, quien hasta en las últimas semanas se entiende que fuerzas rusas han llegado probablemente para ayudar en la preparación de sistemas de defensa aérea y quizás dando ya aviso de cómo preparar defensas. O sea, por ejemplo, se nota que hay un jammers de GPS desplegado en varias partes del país, probablemente con la ayuda de Rusia por su experiencia en Ucrania. Aparte de esto, también se nota que ha sido una colaboración fuerte desde hace tiempo con Irán, no solo en el sector de petróleo, no solo en producción probablemente de sistema misilístico de vehículos no tripulados como esta drone Mohier 6, sino también posiblemente en otras áreas. Se entiende que posiblemente ya marineros venezolanos de la Infantería de Marina se han capacitado en Bandar Irán, que podría ser usado en ataques contra infraestructura petrolera, por ejemplo, en este campo, los yacimientos de Stabroek. También hay otros tipos de agentes iraníes desde hace tiempo importado a Venezuela a través de los vuelos con Viasa y ahora los vuelos de Emtrasur, que incluye las fuerzas iraníes especiales Quds y también otros iraníes y otros afiliados con esta organización Hezbollah. Aparte de esto, se entiende que hay otros tipos de programas de reclutamiento de jóvenes venezolanos y otros operando por los centros culturales islámicos en Venezuela y en los alrededores de Caracas. O sea, realmente estamos hablando de un gama amplio de varios grupos y bueno, también otros grupos como el ELN y elementos del FARC, quien con esta bendición de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro se han operado en el interior de Venezuela como un buffer contra Colombia y los Estados Unidos y ahora en posición de no solo extraer cosas de minería ilegal en Faja de Orinoco, sino actuar también con otra fuerza de desestabilización. Entonces, realmente hay un caldo de cultivo preocupante de actores de varios, y bueno, ni podemos hablar de los chinos en áreas electrónicos y apoyo de vigilancia de la población con sistemas de video y carne de la patria, etcétera, etcétera. Entonces, sí, realmente hay bastantes grupos de varios tipos en Venezuela con esta bendición de este gobierno ahora de Nicolás Maduro. Bajo su conocimiento, estos operativos o sobre todo estos grupos que son silenciosos y ocultos, ¿cómo podrían actuar en caso de una acción de Estados Unidos, ya sea aérea? Pero ante todo, si hay una acción terrestre, ¿eso sería un tema de guerra de guerrillas?
Bueno, lo que yo veo es algo de corto plazo y algo de largo plazo. De corto plazo ya tenemos esta evidencia con las llegadas de estos vuelos rusos de los Solution 66, que probablemente los rusos que han llegado están ayudando en la preparación de defensas aéreas. O sea, eso es algo directamente militar, pero probablemente muy marginal, basado en lo que los Estados Unidos podría hacer, o quizás en avisar dónde y cómo hacer los jammers de GPS para defender, por ejemplo, contra drones. Pero sí, lo que es preocupante realmente es lo que viene después. Con esta doctrina de resistencia, en la reorganización de las fuerzas venezolanas y la Guardia Bolivariana desde los tiempos de Hugo Chávez, siguiendo ahora. Esta doctrina es básicamente no hacer una resistencia fuerte de forma tradicional, sino usar la guardia, usar estos grupos colectivos para una resistencia. Pero el problema es la resistencia presuma que hay una invasión y votos en la tierra para resistir. Entonces, para mí, o sea, hay mucho de dar la ilusión de preparación en movilizar milicias, personas con fusiles antiguos, Kalashnikov, etcétera, quizás varios misiles antiaérea de Eagle S, que por lo menos quizás algunos todavía funcionan. Pero la preocupación realmente no es tanto una resistencia a una ocupación, sino es si hay un regreso al gobierno legítimo elegido, o sea, elegido aplastadamente en julio 28 de 2024 de Edmundo González Mujica Machado, con el apoyo de varios militares que cambian sus lealtades. Entonces, en este momento empieza, para mí no es resistencia, porque eso es un gobierno legítimo, y quizás si los Estados Unidos sigue actuando, sería con la invitación de este gobierno legítimo. Pero el problema sería una campaña de sabotaje contra refinerías, contra cosas de electricidad, contra blancos del gobierno legítimo. O sea, básicamente sería algo como una versión expandido de la lucha del gobierno de Colombia bajo Álvaro Uribe contra el FARC y ELN. O sea, cómo controlar territorio contra terrorismo y cómo establecer una presencia del gobierno. Y en esto, sí, estos milicias, estos elementos de Guardia Bolivariano, estos elementos de grupos como ELN, quizás con la capacitación o armamento de grupos como los rusos o cubanos, sí podría seguir presentando un problema en territorio venezolano. Usted acaba de hacer una gran descripción de lo que se podría encontrar, pero ¿cuál sería el peor escenario para Estados Unidos si subestima la complejidad interna de Venezuela? Bueno, para mí hay peligros si los Estados Unidos actúan, pero también si los Estados Unidos no actúan. Para mí, o sea, hay un pequeño peligro, por supuesto, en una operación inicial ya decisivo, que quizás no logra todos los objetivos. Entonces, si queda Jorge Delcy Rodríguez ya todavía libre, liderando en, digamos, resistencia, etcétera, o si quieren tener líderes capturados vivos y salen el fin muertos. Entonces, hay pequeñas posibilidades que la operación no va tan completamente como quiera, y también hay una presunción que los militares, una vez que se quita este nivel de liderazgo, ya iba a dar su fieldad, lo que restan, al gobierno legítimo electo. Pero si hay una situación de soberano contestado, esto podría empezar un lío. Pero incluso si hay un éxito en una transferencia al gobierno legítimo de Edmundo González, empezamos con los riesgos de este terrorismo. La cuestión realmente, en mi opinión, es si con la ayuda de los Estados Unidos, quizás con una campaña aérea y operaciones especiales, si podrían lograr una seguridad suficiente para evitar, para básicamente poder establecer algo de paz, algo de producción de petróleo, etcétera, para empezar a generar recursos. Y si no, si fue una economía ya completamente
ya perdido con falta de producción de petróleo, falta de exportación de petróleo. Entonces, no solo sería un problema de crisis de este gobierno, sino también la posibilidad de una salida de millones de venezolanos más por falta de oportunidad, y eso podría crear un crisis migratorio. Pero al decir todo esto, para mí lo que me preocupa por otro lado es que si los Estados Unidos dicen que por miedo de esto no actúa decisivamente, si solo sigue con embargos, bloqueos, actuación en la tierra, esto también podría producir, por cerrar la economía venezolana, también una ola grande de migración y también una desestabilización económica. Pero si es este tipo de desestabilización por no actuar, esto no viene con el beneficio de restaurar democracia, y si todavía está en cargo así Maduro o sus tenientes fieles, entonces en este escenario los Estados Unidos no tendría tanto control en cómo poner en fin esta desestabilización. Entonces, quienes dicen lo menos riesgoso es no actuar. Yo creo que ahora estamos en una esquina en que actuar o escalar, pero no tomar acción decisiva, los dos tienen grandes riesgos yendo en adelante. Supongamos que se actúa, ya hay una operación inicial como usted lo manifiesta. Cae el régimen, ¿qué pasa el día después? ¿Habría un encuentro de intereses de grupos oscuros ilegales o de actores o de países que quieran quedarse con el poder? Por supuesto, o sea, yo creo que hay muchos grupos con perspectivas y objetivos muy diferentes, pero quizás lo que los unen es un deseo de evitar un regreso a democracia y gobierno de Estado de Derecho. O sea, por ejemplo, los chavistas, los de los colectivos, lo de Guardia Bolivariano, o sea, los comandantes del ejército ya involucrado en la corrupción, narcotráfico, ya crímenes de lesa humanidad, ya investigado por la OEA, tanto como el ONU. Entonces, ellos no pueden permitir o necesitan evitar que haya un gobierno legítimo, porque ellos tendrían que pagar para sus actuaciones en los últimos años. Pero por otro lado, por razones ideológicas, ciertos grupos radicales y los rusos y cubanos, su interés es también evitar un éxito, una victoria democrática que podría fortalecer la posición de los Estados Unidos. Su interés es crear un lío tan grande posible y que podría distraer específicamente los Estados Unidos y descreditarlo antes del resto del mundo. Entonces, para mí, o sea, el punto no es que todos esos grupos están de acuerdo, sino su interés común es en evitar un gobierno democrático de contabilidad legal y crear un lío tan grande posible para culpar los Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso es lo que me preocupa. Señor Evans, ya para terminar, bajo su experiencia, su conocimiento y lo que han podido ustedes encontrar, ¿cree que el mundo está preparado para conocer realmente qué hay oculto dentro de Venezuela sobre todos estos grupos con intereses? Yo creo que nunca vamos a saber exactamente qué tantas cosas son ya oculto en Venezuela, porque ya eso es un laberinto creado desde hace más de 20 años, de chavismo, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de los otros intereses. Pero yo creo que es como ya empezar a quitar de una cebolla, que hay niveles y niveles y niveles. Pero yo creo que el mundo quizás quedaría sorprendido de tantos niveles y tantas cosas, pero yo creo que si el mundo está listo o no, yo creo que es importante de entender realmente esos niveles de peligro, por entender la importancia de resistir ese tipo de cosas, no solo en Venezuela, donde desde hace años ha sido instalado profundamente, sino en otras partes del mundo, como Nicaragua, como Cuba, hasta otros lugares donde intenta instalarse, como Honduras, y para entender la importancia estratégica para los intereses de los Estados Unidos y la región de no permitir que esto siga donde sea. Señor
Evan Ellis, le agradecemos por su tiempo y por darnos a entender este otro panorama de lo que está pasando en Venezuela. Un gran gusto de conversar con usted. Muchas gracias. Y a ustedes, nuestros suscriptores, gracias por acompañarnos todos los días con estos análisis que hacemos sobre Venezuela y la región. Nos encanta cómo están compartiendo, cómo nos están escribiendo y también quisiéramos que cuando nos escriban nos sugieran qué temas quieren que abordemos sobre este panorama que está históricamente sucediendo en la región. Hasta la próxima.